Y de pronto, el que estaba lisiado de nacimiento puede caminar. Y en el uso de esa facultad, antes desconocida para él, decide seguir a Pedro y a Juan. Y una vez que están ahí en el templo, mucha gente comienza a identificarlo y a decir, ah, caray, este hombre es el que estaba junto a la puerta llamada La Hermosa. Es entonces cuando Pedro utiliza ese milagro para predicar el evangelio. Y Pedro tiene con ellos una predicación un tanto confrontante porque les dice, ustedes rechazaron a Jesucristo, el autor de la vida. Pedro también les llama a arrepentirse para que sus pecados sean borrados. Los líderes religiosos se sintieron un tanto molestos por escuchar esto de Pedro y Juan, ya que hablaban acerca de la resurrección de los muertos, diciendo que sucede por medio de nuestro Señor Jesús. Pero sabes, aunque ellos querían impedir terminantemente que el evangelio fuera predicado, ¿sabes una cosa? El fruto ya había sido dado. El mensaje cayó en corazones ávidos y hambrientos de escuchar la palabra de Dios. Dice que muchos creyeron, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Al día siguiente enjuician a Pedro y a Juan. Y les dice lo siguiente, dice la Biblia, ¿con qué poder o en nombre de quién hacen esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le predica el evangelio a estos hombres y ellos quedan confundidos y consternados. De hecho dicen, ah, caray, o sea, hablan con tanta valentía que es evidente que han estado con Jesús. Pero siguen en su posición, hay que detener el avance del evangelio, que estos hombres no sigan predicando acerca de esa persona de Jesús. Y les ordenan que nunca más hablen ni enseñen en ese nombre. A lo cual ellos dicen, no podemos, juzga tú, ¿a quién vamos a obedecer? Si a Dios o a los hombres. Básicamente, lo que luego hacen con Pedro y con Juan es que los amenazan y los dejan libres. Es entonces cuando Pedro y Juan van con los hermanos y les comentan todo esto que había pasado. Los hermanos llenos de gozo, de júbilo, de alegría, en un contexto de oración comienzan a dar gracias a Dios por sus planes maravillosos en todo el plan de redención y porque su soberanía estaba siendo expuesta de una manera maravillosa. Pero ¿sabes qué hicieron frente a esas amenazas de estos líderes religiosos? Ellos en ningún momento nosotros leemos que dijeron, Señor, quítalas, suavízales el corazón, haz a un lado cualquier tipo de obstáculo, cualquier impedimento al evangelio. Por el contrario, ellos reconocieron, no, hay una tarea que debe suceder en nuestro corazón, que debe ayudarnos a romper nuestros temores naturales, nuestras inseguridades y nuestros miedos. Y ellos oraron por valor. Dijeron, Señor, danos valor para avanzar el evangelio. Danos valor para difundir la palabra, tu palabra, la palabra de Dios. Para predicar a Jesucristo y sus obras maravillosas y los milagros que Él puede hacer y está haciendo. Esto nos lleva a Hechos 4:31 en la Nueva Versión Internacional, que dice, después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios sin temor alguno. Proclamaron la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Hay algo entonces que pueda cambiarnos? ¿Hay algo entonces que pueda sacudirnos, que pueda entusiasmarnos, que pueda movernos a predicar el evangelio? Sí, es la obra poderosa del Espíritu Santo actuando y trabajando en nosotros. Pensemos por un momento en Pedro que nos inspira en estas dos predicaciones, pero veamos en retrospectiva unas semanas antes. Nosotros podemos ver hoy a un Pedro predicando a los líderes religiosos de su tiempo, de manera directa, pero por otro lado, semanas atrás, a un Pedro temeroso de responder la pregunta de una sirvienta. Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Cómo responde? ¿Cómo está tu corazón
Cuando escucha un Mateo 28 y la gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones, ¿te sigue inspirando, te sigue animando, sigue cautivando tu corazón? ¿Sigues en el deseo de hablar a las personas acerca del nombre poderoso de nuestro Señor Jesús? Una vez un niño pequeño preguntó a un marinero, ¿qué es el viento? Yo realmente no lo entiendo, replicó el marinero, pero puede izar una vela. Hermanos, quizá eso sea lo que nosotros necesitamos. No vamos a entender a cabalidad el ministerio del Espíritu Santo, pero lo que sí podemos hacer es experimentar en nosotros su influencia y su poder transformador para evangelizar el mundo, el contexto, la ciudad, las personas, las familias que nos rodean, con las cuales convivimos en el día a día. El Espíritu estimula predicar con valor. Muchísimas gracias y que a Dios sea todo el honor y toda la gloria.